Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos al capítulo número 363. Un espacio creado para enseñar las Escrituras, para ser edificados en la palabra de Dios, para que tengas un mejor entendimiento de la palabra de Dios y puedas aplicarla a tu vida diaria, para que seas un mejor cristiano, más comprometido, más obediente con el Señor Jesucristo. Hoy día vamos a continuar la serie que se llama Hospital. Vamos a hacer el capítulo 20 de esta serie titulado El Señor del Habla. El hablar es algo tan importante en nuestra vida, hermano. Nacimos sin hablar y cuando aprendemos a hablar y a decir la primera palabra, papá, mamá, todos nos alegramos. A lo largo de nuestra vida vamos enriqueciendo nuestro vocabulario y nos acercamos o nos alejamos de Dios cuando hablamos ciertas cosas. También a lo largo de nuestra vida vamos creando todo un historial, producto de cosas que dijimos, de cosas que escuchamos. El habla es algo tan importante para la comunicación entre las personas. Dios la inventó para que el hombre se comunicara con otras personas y también para que se comunicara con Él. Él es el Señor del habla, el que inventó esta posibilidad, nos dio estas capacidades y habilidades para poder expresarnos, expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y cuando entró el pecado, también el hombre empezó a utilizar el habla para enseñar mentiras, para decir engaños, para ofender, para ocultar cosas que era necesario decir. Cuando somos pecadores, en realidad nos enfermamos de muchas cosas. Entre ellas nos enfermamos también del habla. La iglesia es el hospital donde llegamos. Llegamos enfermos de diversas patologías. Diversas partes de nuestro cuerpo han sido dañadas del punto de vista físico y por supuesto del punto de vista espiritual, que es lo que más nos interesa. ¿Qué tan dañados llegamos de esta parte a la iglesia? En la iglesia podemos sanarnos. Con el plan que ha diseñado Dios para nuestra vida, realmente podamos llegar un día a la presencia de Dios y dice el Señor que seremos perfectos. Debemos esforzarnos en esta vida para tratar de ser perfectos. Tal vez tenemos limitaciones, falta de habilidades y capacidades, pero el Señor nos va a capacitar. Él nos va a dar las habilidades, los dones, los talentos, para que el Evangelio que ha llegado a nosotros también crezca en nosotros, madure y llegue a otros. La Biblia nos habla mucho del cuerpo humano y lo relaciona con lo espiritual. De hecho, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que obedece a la cabeza, que es Cristo. Esta analogía del cuerpo de la cabeza sirve mucho para poder enseñar y comprender el mundo espiritual que no vemos con nuestros ojos físicos. El Señor siempre se caracteriza por usar elementos que están a nuestro alcance, cuestiones que comprendemos para enseñarnos verdades ocultas o verdades espirituales que es necesario aprender. En este capítulo aprenderemos algunas verdades, haciendo analogías con una parte fundamental de todo ser humano que es la boca. Usted sabe que todo ser humano tiene boca. Si hay alguien que no tiene boca, no está vivo, no es ser humano. La boca del ser humano cumple muchas funciones que van desde la alimentación, el poder respirar, el comunicarse, hasta besar apasionadamente. Cuando la boca viene con algunas deformidades en el recién nacido, causa grandes limitaciones físicas en sus funciones elementales, y esto a su vez trae perjuicios de todo tipo. Por ejemplo, el labio leporino consiste en una deformidad de origen congénito que debe ser tratada quirúrgicamente
lo más pronto posible, para que la vida continúe en forma normal y la persona pueda alimentarse y hablar, y así evitar secuelas que puedan ser luego irreversibles. Asimismo, el creyente que llega a la iglesia, que nace, un nuevo creyente nacido en Cristo, trae muchos problemas en su comunicación verbal y de todo tipo. El creyente en general, cuando recién nace, se relaciona de mala forma con otros. En algunos casos es mal hablado, agresivo, grosero, mal educado, etc. Hay diversas características o cualidades negativas que traemos del mundo de las tinieblas y que deben ser tratadas precozmente en el reino de la luz. Una terapia oportuna antes de que se vea involucrado en serios problemas que no podrán ser corregidos tan fácilmente en el futuro, pues dejarán secuelas. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Sanarse, hermano, de cualquier enfermedad en el hablar es importantísimo, pues nos relacionamos a diario con otros y vamos a una vida eterna en que estaremos continuamente comunicados con miles de personas por siempre. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura y se encontrará con otras nuevas criaturas, y las cosas viejas ya pasaron. En Cristo todas las cosas serán hechas nuevas. Si éramos mal hablados, eso debe corregirse. Si éramos agresivos, groseros, tendremos que ser transformados. No podemos seguir comunicándonos de la misma manera como nos comunicábamos en el mundo de las tinieblas. Cualquier deformación en el ámbito de la comunicación debe ser corregido pronto para evitar problemas que puedan llegar a ser muy severos y desagradables en nuestra vida cristiana. Y que lamentablemente los afectados, nuestras víctimas, no olvidarán fácilmente. Y más encima ellos hablarán mal del cristianismo si nosotros nos comunicamos de mala forma siendo cristianos. Nos acordamos, usted sabe, muchos años de problemas de convivencia que ocurrieron en el lugar donde estábamos. Nos acordamos de las murmuraciones, los chismes, las ofensas verbales, los insultos, etc. Necesitamos que luego el Señor del habla actúe en nosotros y nos sometamos a su señorío siendo obedientes a Él. Nadie puede decir que es salvo por la obra de Cristo si Cristo no es Señor de su vida. Todo salvado debe ser obediente y someterse al señorío de Jesús. Si no se somete al señorío de Jesús, ¿cómo podrá ser corregido por el Espíritu Santo de Dios? Nosotros recordamos más fácilmente las cosas negativas que las positivas. Y especialmente las mujeres recuerdan pequeños detalles. Ellas tienen una capacidad, un atributo que a veces es muy positivo, pero puede transformarse en un arma muy negativa para ellas mismas. El problema, hermano, no es solo recordar situaciones difíciles, pequeños detalles que nos hacen daño, sino que es el rencor, la falta de perdón que provoca a los afectados. Dios quiere un mundo diferente para nosotros. Por eso nos sacó del mundo de las tinieblas, para que ahora caminemos por un camino angosto que nos llevará a la vida eterna. Hemos visto lamentablemente, a causa de la mala comunicación, mucha gente que se va de una congregación, gente que no volverá jamás. Hay otras que se van de la iglesia de Cristo para siempre, excusándose en la mala convivencia que existía, en la mucha murmuración, en los pelambres. Hay otros que sencillamente se cambiarán de iglesias. Hay algunos que volverán después de un tiempo, pues ya crecieron, maduraron y se dan cuenta que no pueden vivir en el pasado. Debemos saber, hermanos, que no estamos solos en el mundo, y menos en la iglesia. Vamos a una vida eterna con millones de salvados. Se supone que estamos también al alero del Espíritu Santo de Dios, que debe gobernarnos. Debe haber señorío bajo sus indicaciones. Si alguien se cree hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo y perteneciente al cuerpo de Cristo, debe saber bien claramente que la iglesia no es un sitio perfecto aún. Estamos nosotros enfermos tratando de sanarnos
siendo llevados por Dios a la perfección, pero aún así imperfectos. Debe funcionar como una unidad indivisible, donde debemos aprender a amarnos, donde el amor, la comprensión, la empatía, la buena comunicación debe ser algo que debemos cultivar desde pequeños, donde cada uno de nosotros es importante. Cada uno de nosotros Dios le ha amado profundamente, que entregó su vida por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene roles importantes y debe aprender a amar y respetarse los unos a los otros, sin considerar incluso las deficiencias por sobre los logros alcanzados. No debemos estar fijándonos en lo negativo, sino debemos aprender a fijarnos en lo positivo, en lo que hemos alcanzado. Valorar al hermano que ha crecido en tales aspectos y no desecharlo porque todavía, por ejemplo, no tiene un control correcto del habla. Debe haber una sana convivencia, hermano, en amor, con empatía, con compasión, con buena comunicación con nuestros hermanos, aunque no todo lo que vean y escuchen sea un perfecto. La iglesia es como un hospital que está lleno de enfermos, unos mejores que otros, unos más complicados, pero al final todos tratando de sanarnos de nuestros males. Algunos no quieren congregarse porque no quieren vivir con gente enferma, pero no se dan cuenta que ellos mismos están enfermos. Algunos no quieren congregarse porque no lo consideran necesario, porque salieron de alguna congregación heridos por graves problemas de interacción o comunicación con otros miembros. Dicen haber quedado hartos de los chismes y de los muchos pecados de sus hermanos y que no quieren volver más a participar activamente como lo hacían antes y siguen chismorreando por ahí, por el mundo, en contra de los cristianos o de la iglesia. Hermanos, el cristiano va a un reino eterno con millones de salvados. No habrá sitios reservados en solitario para ermitaños. Todos tenemos que ayudarnos los unos a los otros y amarnos los unos a los otros. Amarnos de verdad y no con hipocresía alguna. La iglesia es el gran hospital, el mejor hospital del mundo, el mejor hospital de medicina familiar en donde sus miembros reciben tratamiento en diversas áreas de su vida para ser sanados. Cada uno, aunque aún esté enfermo en algunos aspectos, debe interactuar sanamente con los demás y no de manera enfermiza, sin haber mejoría, sabiendo que aún nadie ha alcanzado la nota máxima de perfección. La transformación del salvado, hermanos, comienza hoy, si de verdad Jesucristo es el Salvador y Señor de su vida. Si no hay obediencia a su palabra, entonces es de dudar si realmente hay salvación. Y el Espíritu Santo debe habitar y gobernar al creyente. La palabra dice claramente que debemos congregarnos y que Dios nos ha dado dones, talentos para beneficiarnos los unos a los otros y seguir esparciendo el Evangelio. Nunca dice que en este tiempo todo será perfecto o que no habrá problemas. Dice que debemos esforzarnos, que llegaremos a ser perfectos, que debemos esforzarnos por ser perfectos, que nuestra medida es la estatura de la plenitud de Cristo. Pero aún no lo somos. Vamos para allá. Vamos en camino. Tu pastor no es perfecto. Tú no eres perfecto. Yo no soy perfecto. El hermano antiguo o el hermano nuevo no son perfectos. Nadie es perfecto, a excepción de nuestro Señor Jesucristo. Así que si algo hemos aprendido es que debemos ser mansos y humildes. Dejarnos domesticar, reconocer nuestras limitaciones, nuestras debilidades, saber pedir perdón, dejar el rencor. En realidad avanzar por el camino angosto, por el camino cristiano, sabiendo que nos equivocamos diariamente, que a veces no tenemos un buen control del habla, pero debemos andar con cuidado y no hablar tantas estupideces para no pecar, y menos dañar a otros, tratando de reparar pronto los daños antiguos y someternos al señorío de Dios como siervos suyos. Esa es nuestra labor. Debemos aprender a controlar lo que hablamos y sinceramente aprender a hablar con amor. Debemos ser diagnosticados prontamente de nuestras deficiencias en la comunicación y recibir aquella medicina perfecta, aquella medicina que viene de la palabra de Dios para ser sanados. Nuestra actitud debe ser como la de un paciente que espera el tratamiento de su médico y que es obediente a las indicaciones por el tiempo que sea necesario hasta lograr los objetivos. Hoy día hablaremos de este tema,
el Señor del habla, el que debe gobernar tu vida, el que debe cambiar, el que debe romper lo que está mal. Tal vez hoy día debemos llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, hazme de nuevo todas estas partes que tengo aún mal. Esta vasija hay que romperla de nuevo y desarmarla. Y el alfarero debe trabajar en nosotros. Pídele al Señor que este estudio sea de gran beneficio para tu vida, que realmente sea de bendición y que terminado este estudio puedas comunicarte mejor con Dios y comunicarte mejor con tus hermanos. Para que no sea yo, toma dominio en mí. Yo siempre fracasé, ser sabio en mi opinión me separó de ti y ahora quiero que seas tú mi guía, mi control. Ayúdame, Jehová, Espíritu de Dios, toma mi voluntad, rómpeme, dame forma tú, con tus manos de alfarero, es que solo yo no puedo. Espíritu de Dios, dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti no sé cómo vivir. Oh, rómpeme, dame forma tú, con tus manos y alfarero, es que yo no puedo. Oh, guíame, Espíritu de Dios, dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti no sé cómo vivir. Con tus manos de alfarero, es que solo yo no puedo. Ven y guíame, Espíritu de Dios, dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti no sé cómo vivir. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 20 de la serie Hospital, titulado El Señor del Habla. Y nacimos, como te decía, sin saber hablar. Y en el transcurso de la vida alguien nos enseñó a hablar. Nuestros padres, las personas que nos cuidaron, nuestros parientes. Y así también en la iglesia tenemos que aprender el lenguaje de Dios. Cada cristiano necesitará también romper su antigua vasija y aprender a hablar el lenguaje de Dios. Dejar que Dios trabaje en él como nuestro buen alfarero. Dios nos recibe tal cual somos, con todos nuestros defectos y enfermedades. Pero no nos dejará así de enfermos ni defectuosos, sino que el Espíritu Santo de Dios tiene una obra santificadora, limpiadora, transformadora, de tal manera que Dios nos cambie
en un tratamiento que será crónico, que puede durar años, que tendrá sus recaídas, que tendrá sus periodos espléndidos, pero sabemos que al final seremos formados a la imagen de Cristo. No sé cómo Dios lo hará, pero está la promesa que habitaremos juntos con el perfecto Dios por la eternidad. El verdadero cristiano se someterá al señorío del Doctor Jesús. Nuestra boca y todo lo que entra y sale de ella deberá ser tratada y operada por el Señor del habla, para nuestro bien presente, para nuestro bien futuro y porque estaremos junto con Él por la eternidad. Pero llegamos con problemas a Dios. ¿Tú llegaste con problemas? Yo llegué con problemas. Ambos no sabíamos el lenguaje de Dios. Moisés es uno de los grandes ejemplos de las Escrituras, que fue un hombre elegido directamente por Dios para ser el portavoz del mensaje de liberación de su pueblo judío, que llevaba ya 400 años en Egipto, desde que José trajo a su padre Jacob y hermanos. Y ellos vivían bajo la esclavitud del faraón. Y ya no eran una decena de personas, sino eran millones. 400 años de esclavitud en Egipto. Y Dios tenía un plan. El plan de Dios fue que Moisés, ahora de 80 años, que había vivido sus primeros 40 años en el palacio del faraón, adoptado por la hija del faraón, el plan de Dios es que Moisés volviera a esa tierra y solicitara al mismísimo faraón la liberación de su pueblo. Y se le apareció Dios a Moisés, este pastor de ovejas, de su suegro Jetro, y se le apareció en el desierto, en una zarza ardiente que no se consumía, que llamó la atención de Moisés. Y Dios habló a Moisés, pero Moisés se comenzó a excusar que no podría hacer el trabajo encargado por Dios. Pensó en sus limitaciones al hablar, en sus discapacidades, en su falta de habilidades. Tuvo que haber pensado en varias cosas. Sintió temor de hacerlo. Moisés aseguró ser torpe de labios, pero a pesar de sus limitaciones, Dios lo eligió y usó grandemente para liderar a su pueblo y entregarle continuos mensajes emanados directamente de la mente de Dios. Cuando aún no había Biblia, no había sinagogas, no había iglesias. Y Moisés pudo, con esa gran congregación en el desierto, llegar a ellos. Y primero tenía que llegar a Faraón. Ahí en Éxodo 4, versículos 10 al 16, dice la Escritura que entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y Moisés dijo: ¡ay, Señor! Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti el lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Dios tiene un plan con nosotros. Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestras faltas, nuestras discapacidades. Y Él es el proveedor, es el que nos sana. Es Dios Rafa, es Dios sanador. Él tiene un plan para cumplir sus propósitos. Tú solo tienes que
obedecer, someterte a su señorío, dejar que Él sea el Señor de tu boca, el Señor de tus labios, el Señor de tu lengua, el Señor de tu habla. Dios es el creador de nuestra boca y Él tiene el control de nuestro lenguaje verbal. Debemos confiar en que si Él nos ha enviado, aquel envío será correcto, tendrá un buen final. Si Él dirige al hombre en la palabra que hablará, entonces el hombre no puede tener dudas ni temer que no podrá hacerlo. Pero cuando ponemos excusas ante Dios, puede que empecemos a complicar las cosas. Pero debemos confiar que Él siempre tiene una solución perfecta a cada una de nuestras excusas y discapacidades. Si nos sentimos incapaces de hablar en público, el Señor nos dotará de la solución a nuestro problema. La Biblia, traducción lenguaje actual, de estos mismos versículos de Éxodo 4, del 10 al 12, dice la Escritura: Moisés le dijo a Dios: pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo, se me traba la lengua, y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. Dios le contestó: escúchame, Moisés. Escucha tú hoy día también. Soy yo quien hace que hables o que no hables. Soy yo quien hace que puedas oír o que no oigas nada. Soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Anda, ponte en marcha a Egipto, que yo te ayudaré a que hables bien y te enseñaré lo que debes decir. Tienes que confiar en Dios, tal cual Moisés tuvo que confiar, que siendo tardo en el habla, que se le trababa la lengua, que era tartamudo, tuvo que confiar en Dios. Como resultado de la obediencia del tímido Moisés, condujo durante 40 largos años a unos 2 millones de personas hacia la tierra prometida, soportando todo tipo de situaciones, inconvenientes ahí en el desierto, con tanta gente. En varias ocasiones menciona la Biblia que habló con Dios y les transmitió el mensaje recibido a su pueblo. Habló a su pueblo rebelde en innumerables ocasiones. E incluso, fíjate bien, no se menciona que Aarón fuera en todas esas ocasiones su portavoz, sino que directamente les hablaba para corregirlos, para estimularlos a seguir confiando en quien los había sacado con mano poderosa de aquel sitio de esclavitud, donde no tenían opción alguna de salir de allí, salvo esa obra maravillosa del Señor, con las 10 plagas de Egipto y esa salida tremenda, ese cruce maravilloso por el Mar Rojo, donde se abrieron las aguas. Y todo lo que sucedía de día, donde por la mañana recogían el maná, donde en el día había una nube que los protegía del sol y en la noche una columna de fuego que los iluminaba y le daba calor. Gracias a la obediencia de este hombre tartamudo, este pueblo finalmente, después de 40 años de rebeldía, obediencia, desobediencia, entró en la tierra prometida, también con mano poderosa de Dios. No fue un trabajo fácil de Moisés. Su liderazgo tuvo varios inconvenientes, pero a pesar de los problemas salió adelante. Logró mantener unido al pueblo durante 40 años. Moisés, a pesar de su torpeza al hablar o de cualquier anomalía en la comunicación, logró controlar su habla y fue el más grande líder del Antiguo Testamento. Nos legó los 5 primeros capítulos de la Biblia, sentando las bases de ella, el Pentateuco. 1500 años antes de Cristo sucedió esto con este hombre de 80 años que le creyó a Dios. Y Moisés murió a los 120 años en los brazos de Dios, obedeciendo, creyendo que Dios
le ayudaría. Se sometió como siervo al señorío de Dios. Ahora, si nos miramos a nosotros mismos minuciosamente, de seguro encontraremos limitaciones para servir a Dios. Nos vamos a quejar ante Dios sobre la base que Él es perfecto y es exigente, y que nosotros somos muy, pero muy imperfectos, débiles, o sencillamente que no somos capaces. Pero Dios sabe todas esas cosas. Cuando Él te eligió antes de la fundación del mundo, sabía que ibas a ser así. Él es tu creador. Él te llamó a su reino y sabe tus debilidades. Sabe también que con su ayuda podrás serle útil y tú ser grandemente beneficiado por toda la eternidad. En nuestra debilidad, Él se hace fuerte. El apóstol Pablo lo mencionó. El apóstol Pablo se quejó también ante Dios para que lo sanase de sus debilidades, de un aguijón que tenía en la carne. Y el Señor le dijo ahí en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tienes que dejar que baste la gracia de Dios, porque el poder de Dios se perfeccionará en tu debilidad. Y agrega la escritura ahí en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Por tanto, dijo el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece una contradicción, ¿verdad? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es porque sencillamente dejamos que Dios actúe en nosotros. Nos sometemos a su señorío. Nosotros nos parecemos a ellos. Ellos no eran mejores que nosotros. Dios usó a hombres comunes para que fueran sus apóstoles, los que pondrían las bases del evangelio que sería esparcido a nivel mundial. Usted sabe que los apóstoles fueron sacados del pueblo. Pedro, Andrés, Juan y Jacobo eran pescadores. Y la gente quedó sorprendida, por ejemplo, del primer mensaje de Pedro, el pescador, después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, 50 días después de la muerte de Cristo. 3.000 personas se convirtieron con aquel mensaje de este pescador de Galilea, de este despreciado pescador de Galilea. Dice Hechos capítulo 2, versículos 40 al 41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba el apóstol Pedro diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Aquel hombre que era impulsivo, que tenía sus deficiencias, que huyó en el momento que debió haber sido valiente para estar con su Señor. El despreciado pescador de Galilea, ahora lleno del Espíritu Santo, señoreado por Dios, se llenó de elocuencia, de contundencia al hablar, y haciendo uso de las llaves espirituales que Jesucristo le otorgó, abrió la iglesia para que miles entraran a ella. Con su primer discurso en Pentecostés, 3.000 personas se añadieron aquel día a la iglesia. Y a lo largo de la historia, hermanos, han sido miles de personas sin estudios, analfabetos, discapacitados diversos, desvalidos, pobres o con otras diversas limitaciones físicas, intelectuales, socioeconómicas, que han pregonado el mensaje por muchos lados, y muchos han venido al arrepentimiento por aquel trabajo en el cuerpo de Cristo. No te enfoques
en yo no soy capaz. No te enfoques en yo no puedo. No te enfoques en tus dificultades para hablar en público. Sencillamente, créele al Señor. Deja que Él señoree sobre tu boca. Que Él tenga control de tu vida. Dios siempre tiene el control. Debemos dejar que Él actúe en nosotros y el resultado será maravilloso. Dios cumplirá sus propósitos. Y nosotros, sí, nosotros, débiles, discapacitados, con problemas diversos, por haber obedecido a Dios, terminaremos honrando a nuestro Dios por nuestra obediencia, porque le creímos, porque nos dejamos capacitar por Dios, porque dejamos que Él nos llenara de dones e hiciéramos el trabajo que Dios quería. Deja que el Señor del habla sea Señor de tu boca y gobierne tus palabras, renueve tu mente y cambie lo que sale de tu boca. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido y Él me halló en los peligros su aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos vi, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 20 de la serie Hospital titulado El Señor del Habla. La Biblia nos narra la historia de varias personas que tenían diferentes discapacidades, pero
igual se sometieron a Dios, y Dios hizo grandes cosas con ellos. El profeta Isaías, unos 700 años antes de Cristo, señaló que era de labios inmundos, en medio de un pueblo inmundo. Dice ahí en Isaías 6, versículo 5, «Ay de mí que soy muerto», dijo Isaías, «porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Dios escogió a Isaías, un hombre pecador, un hombre de labios impuros, y Dios lo usó y tuvo que tratar con él para que pudiera también llevar ese mensaje que el Señor quería que lo hiciera en medio de un pueblo pecador. Dice Isaías 6, versículos 6 y 7, «Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado». Este hombre pecador de labios inmundos, labios impuros, tuvo que someterse a lo que Dios haría con él. Isaías se dio cuenta que era así ante Dios, que estaba lejos de la santidad y la pureza de Dios. El carbón encendido que quemó sus labios, que fue obra de Dios, fue un proceso doloroso para Isaías. Luego de ello, Isaías se sometió por entero al servicio a Dios. Su impureza fue tratada por el mismo Señor. Su inmundicia fue quemada. Y quemar los labios con un carbón encendido no es una delicia. No es un gozo tener que enfrentar ese tipo de tratamientos. Pero luego de ello, Isaías quedó en condiciones de servir, sin avergonzarse de su condición previa. Quedó limpio, curado de sus maldades, de su pecado, y pudo servir a Dios ahora con labios santos, con labios tratados por Dios. Quizás resulte doloroso que Dios nos purifique, pero es necesario a fin de poder ser el portavoz de Dios, el cual es santo. Su palabra purificada debe ser transmitida con pureza y sin contaminación de nuestras impurezas. Por eso debemos ser purificados por Dios, aunque el proceso sea doloroso. Claro que no debemos esperar ser santos y puros para recién empezar a transmitir el mensaje. Hoy día yo transmito este mensaje, no porque sea puro y santo por mis propios medios o por mis propios logros, sino sencillamente porque algo Dios está tratando conmigo. También lo hará contigo. También lo está haciendo el Señor. Hay muchos que se excusan en que no son puros para predicar la palabra, para tomar la cena del Señor, para coordinar o para asumir alguna función importante dentro del cuerpo de Cristo. Pero solo son excusas. Dios puede purificarnos, limpiarnos. Jeremías es otro ejemplo. Él vivió 600 años antes de Cristo. Él sintió temor de ejecutar las órdenes divinas y no se sentía capaz de hacerlo. Esto aparece ahí en el llamado del profeta Jeremías en el capítulo 1, versículos 4 y 9. Dice la Escritura, vino pues palabra de Jehová a mí, dice Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, oh Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Acaso Dios
¿No conocía tu condición antes de llamarte? Dice la Escritura que Él te formó en el vientre de mamá. Y antes que nacieras, Él ya tenía un plan para ti. Aunque no sabías hablar, Él es el Señor del habla y dará las palabras en tu boca. Y llegarás a decir todo lo que Él te mande, si le obedeces. No temas delante de los hombres. No temas delante del mundo, que hoy va en el sentido opuesto. No temas de las muchedumbres. No te avergüences de Dios. No temas de las redes sociales, ni de las funas, ni de nada. Porque Él estará contigo. Dice la Escritura que Jehová con su mano tocó la boca de Jeremías y le dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Él también ha tocado nuestra boca, con cariño. No solo el carbón encendido que purificó los labios inmundos de Isaías, sino que la mano tierna de Dios tocando nuestros labios. Y Él usándonos para ser nosotros portavoz de sus palabras. La Biblia, traducción lenguaje actual, dice de Jeremías 1, del 4 al 9, que Jeremías le contestó a Dios: Dios Todopoderoso, yo no sé hablar en público, y todavía soy muy joven. Pero Dios me tocó los labios y me dijo: no digas que eres muy joven. A partir de este momento tú hablarás por mí. Irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. No tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. Ese es nuestro Dios, el que está a nuestro lado para cuidarnos y también está dentro de nosotros para guiarnos. Jeremías, Isaías y tantos otros tenían ciertas limitaciones que ellos mismos reconocían y las trataron de usar como excusas frente a lo que Dios les estaba pidiendo, mostrando. A lo largo de la historia, cientos, miles se han dado cuenta de sus discapacidades, de sus problemas, de sus dificultades al hablar y de tantas otras cosas. Pero para el Señor, nada de eso es estorbo. Él se las arregla para usarnos a pesar de nuestras reconocidas limitaciones. Solamente debemos disponernos para que Él nos use. Debemos dejarnos dirigir en su presencia. ¿Te dejarás dirigir en la presencia de Dios? El Señor te usará si lo haces. Él pondrá sus palabras. Sí, el Dios Todopoderoso pondrá sus palabras en tu boca para que la lleves a otros, para que las palabras de Dios resuenen en los oídos de los que te escucharán. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu oído, quiero oír. Dame tu boca, quiero hablar. Dirígeme en tu presencia. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu oído, quiero oír. Dame tu boca, quiero hablar. Dirígeme en tu presencia. Dirígeme en tu presencia.
dirígeme en tu presencia, dirígeme en tu presencia. Nada se puede igualar a tu presencia, nada se puede comparar a tu gloria, nada se puede igualar a tu presencia, nada se puede comparar a tu gloria. ¿Quién como tú, Señor, creador del universo, que con tus manos creaste todo, que con solo hablar todo fue? Nada se puede igualar a tu presencia, no, nada se puede comparar a tu gloria, oh, nada se puede igualar a tu presencia, no, nada se puede comparar a tu gloria, oh, no. Dirígeme en tu presencia, 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 presencia quiero estar, en tu presencia quiero habitar, quiero estar en tu presencia, caminar en tu presencia, oh, vivir en tu presencia.
habitar en tu presencia, sumergirme en tu presencia, sumergirme en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. En tu presencia, Señor, en tu Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 20 de la serie Hospital, titulado El Señor del Habla. Dios tiene planes para nosotros y en muchas ocasiones no le creemos. La Biblia cuenta la historia también de personas que no le creyeron a Dios y debido a eso el Señor tomó ciertas decisiones para hacerle ver al que estaba equivocado. El no creer que Dios puede usarnos para sus propósitos nos puede resultar bastante incómodo y hasta traumático. En la Biblia conocemos la historia de Zacarías, el sacerdote Zacarías, que fue el padre de Juan el Bautista. Él fue castigado con mudez por su incredulidad, cuando el ángel Gabriel se le apareció y le señaló que tendrían un hijo, y Elizabeth, su mujer, era estéril. Y él era un hombre ya viejo para procrear. Cuando Zacarías dudó de lo que sucedería, dice la escritura ahí en Lucas capítulo 1, versículos 20 al 22, y le dijo el ángel, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Durante 9 meses Zacarías quedó mudo, y solo podía comunicarse con señas. Él aprendió la obediencia, con este castigo que fue temporal, hasta que nació su hijo Juan el Bautista. Aprendió que debía confiar en Dios, y no menospreciar la palabra profética dada. No sabemos qué pasó con su vida, y cómo se desenvolvió en futuros problemas. Pero ha quedado de ejemplo para nosotros, que la palabra de Dios dicha es algo seguro y se cumplirá. Que Dios tiene el control de todo, e incluso si desea puede mutearnos, limitarnos, discapacitarnos, cesarnos en nuestras funciones, quitarnos algunas habilidades, por un tiempo o definitivamente, si no queremos cooperar con los propósitos divinos. Él es paciente para con nosotros. No quiere que ninguno de nosotros se pierda, que todos nosotros vengamos al arrepentimiento. Y por eso nos pone esas dificultades. Podría fulminarnos al instante cuando desobedecemos, pero Él no es así. Él quiere que sigamos formando parte dentro de sus planes divinos, a pesar de nuestras incredulidades, pero de algún modo debe hacernos caer en razón. Y a veces nos va a tocar pasar por cuestiones difíciles, porque no le creímos, no creímos a su palabra, no creímos que nosotros seríamos usados por Dios, que nuestra familia sería usada para los propósitos divinos, y tendremos que aprender a costalazos, como dicen. Tendremos que aprender a caminar cayéndonos una y otra vez, levantándonos una y otra vez hasta que aprendamos a tener confianza en nosotros mismos, porque Dios está con nosotros, porque Dios ha querido que caminemos por allí.
Cuando el hijo del sacerdote Zacarías nació, su madre Elizabeth dijo que se llamaría Juan, pero no había nadie con ese nombre en la familia. Entonces, todos dudaban si realmente era el nombre correcto. Dice Lucas capítulo 1, versículos 62 al 64. Entonces preguntaron por señas a su padre Zacarías cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Zacarías aprendió la lección de Dios. Dios es el que tiene el control del habla. Él es el Señor de la boca y el Señor de la lengua. Él puede dejarnos mudos como volvernos elocuentes en nuestro lenguaje, en nuestras áreas de comunicación. Fíjate lo que termina diciendo este versículo. Habló Zacarías bendiciendo a Dios. Aprendió la lección. Humildemente bendijo a Dios. Bendijo a Dios porque efectivamente nació su hijo, el prometido por Dios. Él pudo ver la obra hecha de Dios. Hay otros que se irán de este mundo sin ver lo que Dios ha prometido. Pero bienaventurados aquellos que se irán de este mundo creyendo que Dios lo va a hacer, creyendo en que no hay ninguna otra posibilidad que así ocurra, creyendo que efectivamente todo lo que Dios dice se cumplirá, aunque se vayan de este mundo sin ver. Gloriosos los que vean, glorioso aquel día en que podamos ver lo que Dios prometió. No dejemos de bendecir a Dios. Veamos o no veamos las bendiciones de Dios. Veamos o no veamos la obra de Dios en nosotros, en nuestra familia, en nuestro hogar. Tenemos carencias de todo tipo. Tenemos limitaciones como seres humanos. Nos cuesta pensar que Dios va a actuar poderosamente en nuestra vida. Nos quedamos enredados en detalles y también nos quedamos creyendo que las cosas no ocurrirán porque en cierto modo hasta nos hemos olvidado que Dios es un Dios de milagros, que puede crear donde no hay, que puede cambiar al pecador, que puede transformar, que puede hacer que el mudo hable, que el ciego vea, que el cojo salga corriendo. Tenemos que creer en Dios y dejar que el Señor sea Señor de nuestra vida, que Él tome el control de nuestra vida, que nos dirija, creerle a Dios, ir dejando nuestras incredulidades, creer en la palabra, que lo que Dios ha dicho que se hará en nuestra familia, algún día se cumplirá. Bendigamos a Dios, incluso antes de que sucedan las cosas, como lo hacía el Señor, que alzaba sus ojos a los cielos, levantaba el poco pan que tenía, bendecía los alimentos y daba gracias a Dios, antes que se multiplicase el pan, antes que miles de personas pudieran comer. Aprendamos a bendecir a Dios antes de tiempo y cuando las cosas también ocurran. Dejemos que el Señor tome el control. Creamos que el Señor va a hacer lo que ha prometido. Él puede darnos capacidades, pero si somos porfiados, somos rebeldes, nos burlamos de Dios, blasfemamos contra Dios, Él puede quitarnos habilidades, puede quitarnos órganos de los sentidos, podría dejarnos mudos por incredulidad, por desobediencia. Podría quitarnos lo más preciado que tenemos. Él es soberano. Si no lo ha hecho, a pesar de nuestras dudas, de nuestra rebeldía, bendigamos a Dios. Ahora debe ser el momento de bendecir a Dios y que Él tome el control de nuestra vida.
siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con la serie Hospital y el capítulo 20 de esta serie titulado El Señor del Habla. El Señor siempre ha tenido el control, Él es el creador. Dice la Escritura que Dios creó un solo lenguaje y en un momento de la historia creó los diferentes lenguajes que dividió a los hombres.
De hecho, existía un solo idioma en toda la tierra en el tiempo antiguo, en aproximadamente los 2 primeros milenios, hasta que en Babel el hombre pecó, queriéndose construir una torre tan alta que llegara hasta el cielo para sentirse orgulloso y superior. Entonces Dios, que tiene el control del habla, confundió las lenguas en Babel. Dice la escritura ahí en Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad, y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Él es el Todopoderoso, Él es el Creador. Él puede unirnos o puede esparcirnos por el mundo. Con frecuencia nos podemos llegar a sentir orgullosos de nosotros y sentirnos superiores, capaces de todo. También, por otro lado, podemos sentirnos incapaces y desconfiados ante los nuevos retos que nos pone Dios. Sentimos que carecemos de habilidad, capacidad, de experiencia adecuadas para cumplir las altas exigencias del Dios perfecto. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes hábil, capaz, o te sientes discapacitado, desconfías? Dios puede con todo. Él es el médico de nosotros, los pacientes, que tenemos síntomas de diferentes anomalías o de diferentes debilidades o enfermedades. Él puede sanarnos. Recuerda que Jeremías pensó que era solo un niño, alguien demasiado joven e inexperto para ser el vocero de Dios para su nación. Y eso que no sabía que sería el portavoz de Dios para el mundo entero, en todos los tiempos futuros. Dios es el más interesado que te vaya bien, pues la gloria será para Él y su plan funcionará sí o sí. Entonces, obedece a Dios. Será finalmente un agrado obedecerle. Será finalmente un gozo servirle. No servirle con angustia, con ansiedad, con temor, sino con deleite, con alegría, sabiendo que su plan funcionará. Indudablemente Él estará con los elegidos a pesar de los inconvenientes. No te dejes dominar por tus temores, por tus preocupaciones. No permitas que la sensación de insuficiencia o la falta de capacidades y habilidades te impidan obedecer el llamado de Dios. Siempre estará contigo. Yo en mi vida he visto analfabetos predicar la palabra de una manera maravillosa. Y a una persona con importantes dificultades en el habla, lo he visto ser locutor de una radio cristiana por años. Conozco a un analfabeto que lee la Biblia porque Dios le enseñó a leer un día cualquiera, sin pasar por el colegio. He visto hombres o mujeres tímidas predicar la palabra con soltura y elocuencia. Antes de hacer cada capítulo de Escudriñando las Escrituras de programacristiano.com, yo mismo, una semana antes, casi no tengo la menor idea de qué hablaré durante estas 2 horas. Pero solo confío que este trabajo es de mi Padre Celestial. Y aunque yo sea imperfecto y débil y torpe en el habla,
porque tengo que hablar estas cosas una y otra vez y tengo que usar programas para corregir mi voz, para corregir mi lenguaje. Porque si yo hablara en vivo y en directo, habrían muchas interrupciones, muchos errores en el habla. Pero igual, confío que Él proveerá lo necesario para que en este programa y en los siguientes días se forme un nuevo programa de enseñanza de 2 horas de duración. ¿Quién hace eso? ¿Acaso son mis capacidades? Es Dios que me capacita, es Dios quien te capacitará. Fíjate que esto que me ocurre a mí me ha ocurrido durante los últimos 8 años, en 363 capítulos hasta el día de hoy, donde Dios me ha ayudado, donde Dios ha dirigido, donde sin tener casi nada de claro, finalmente han sido creados estos capítulos. Dios no ha fallado. Y siempre, si me pongo a su disposición, el trabajo se llevará a cabo. Y tetelestai, todo quedará terminado. ¿Cuánto me demoro? Horas. Horas. Hay que disponerse para servir a Dios. Tienes que dedicar tiempo. Tienes que entusiasmarte con Dios. Si Dios te llama a trabajar en cierta área difícil de tu vida, o te da un trabajo que sientes que no tienes la experticia, créele a Dios y déjate llevar, que Él hablará por ti, porque Él tiene el control del habla de quien tiene fe. Si estás con Dios, si le crees a Dios, si te deleitas con Dios, Él te sacará adelante, hermano. Mateo capítulo 10, versículos 19 al 20, dijo nuestro Señor Jesucristo: cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Qué interesante, hermano. Es que estamos acostumbrados a solo confiar en nuestras capacidades. Pero comprométete con Dios. Comprométete a hablarle a otras personas. Por ejemplo, hoy día mismo, en este mismo momento, puedes decirle: Señor, quiero comprometerme a hablarle a otras personas de ti, con sabiduría tuya. A una persona cada día. Pídele al Señor que quieres hablarle a una persona cada día. Imagínate si lo logras. En un año le habrás hablado a más de 300 personas. Solo porque tomaste una decisión de creerle a Dios. Solo porque tomaste un desafío como este y te pusiste al servicio de Dios para ser su portavoz. Esto mismo que te estoy diciendo, ni siquiera lo había pensado antes de empezar a hacer este programa una semana atrás. Así es el Señor. Él pone palabras en tu boca, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Así es el Señor. Te habla a tiempo y fuera de tiempo. Fíjate que el apóstol Pablo le escribía al joven Timoteo, que luego llegó a ser obispo de Éfeso. Ahí en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dios usó al joven Timoteo y creció su iglesia ahí en Éfeso y llegó a ser el obispo. Dios usa a quien quiere, incluso si tiene ciertas deficiencias, discapacidades, anomalías, etc.
Él es Dios, dueño de todo, el Todopoderoso, creador de todo lo que existe, que sustenta su creación, que controla lo que sucede, que es Señor. Deja que sea Señor de tu vida. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que por tu boca salgan palabras de amor, de restauración, de sabiduría. ¿Y eso cómo se hace? Sencillamente se confía en Dios. Sencillamente dejamos que Dios nos dirija, que Dios actúe en nosotros. Nosotros, criaturas, así tal cual llegamos al Evangelio, llenos de pecado, con una vida con altos y bajos, con algunos triunfos, con muchas derrotas, pecadores que no éramos dignos de nada, enfermos, que llegamos al hospital de Dios. Pacientes, debemos ser pacientes para con Él, esperar con paciencia, que se cumpla lo que Dios quiere para con nosotros. Alabado sea Dios, alabado sea el Señor Jesucristo, que murió por nosotros que nos faltan tantas capacidades y habilidades, que murió por nosotros para perdonarnos, que dejó su Espíritu Santo para santificarnos, para transformarnos, para tratarnos de todas nuestras enfermedades, de todas nuestras discapacidades, para dotarnos de habilidades y de nuevas capacidades. Glorioso aquel día que fuimos salvos y que pudimos ver la maravillosa obra de Dios, que pudimos llegar a su Evangelio y entrar por la puerta angosta, entrar al hospital de Dios para ser sanados y transformados progresivamente a la imagen de Dios. Cuando ya no encuentres paz, donde no hayas dónde ir, yo te invito a venir a los pies de Jesús. Cuando estés a punto de morir y nada puedas hacer, yo te invito a venir a los pies de Jesús.
tú, que no soy yo el que invita a venir a los pies de Jesús, a buscar el perdón, a vivir, a cantarle al Señor, a ser hijo de Dios, a buscar el perdón, a vivir, a cantarle al Señor, a ser hijo de Dios. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 20 de la serie Hospital titulado El Señor del Habla. El Señor es dueño de todo, de nuestros órganos de los sentidos. Él es el que nos hace hablar y el que nos hace escuchar, el que nos hace ver, el que nos hace caminar, que hace que nuestro corazón lata, que nuestros pulmones nos permitan respirar, nuestro sistema digestivo funcione, nuestros riñones funcionen, todo funciona a la perfección. Él tiene el poder sobre lo que ha creado. Y nosotros, si fuéramos un poquito sabios, debiéramos mejor someternos a sus dominios y dejarnos que Él nos ayude en todo. Pues por supuesto a Él le interesa que nos vaya bien. Somos su creación. Él se esforzó porque quedáramos perfectos. La Biblia cuenta la historia que un día Dios hizo hablar incluso a una burra para hacer entender al profeta Balaam de lo desviado que estaba. Imagínate el poder de Dios, hacer hablar una burra. Más en la antigüedad, después del diluvio de Noé, que ocurrió 2400 años antes de Cristo, creó, usted sabe, los diferentes idiomas para disolver a los líderes que estaban planeando cosas que no agradaron a Dios. Eso lo acabamos de ver. Hay momentos también que mejor será no abrir nuestra boca, tal cual lo hizo nuestro Señor el viernes que fue arrestado y llevado a la cruz. En Hechos capítulo 8, versículo 32, se narra esta historia, donde dice la Escritura, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Pero el Señor Jesús no era un hipócrita en esto. Cuando fue llevado como cordero mudo delante del que lo trasquila, sentía gran dolor y agonía, y conscientemente decidió quedarse en silencio. Conscientemente decidió salvarnos porque sabía Él que éramos malos y que íbamos directo a la condenación, y si Él no hacía nada, si no hacía ese trabajo redentor, en realidad estábamos perdidos. Entonces, a pesar de que tenía el poder para pulverizar a todos, se quedó en silencio y no dijo absolutamente nada. De hecho, estando en medio de sus dolores, siendo molido a golpes, pidió perdón por los verdugos que lo habían crucificado. Perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo el autor del habla, el creador de todos los que le crucificaban. El que abre la boca del mudo y hace al mudo hablar es Jesús, el Mesías, el Cristo, el Señor de la boca, el que tiene el control del hablar. Unos 700 años antes de Cristo,
el profeta Isaías, en el capítulo 35, versículos 4 al 6, dice la Escritura: Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Cantará la lengua del mudo. Esa era una de las características profetizadas de cuando Dios mismo vendría y nos salvaría. La profecía del Mesías esperado. Y Jesús, cumpliendo esta profecía, también sanó a personas tartamudas y mudas. Ahí en Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37, aparece la historia cuando Jesús sanó a un sordo y tartamudo. Volviendo a salir de la región de Tiro, dice la Escritura, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron a Jesús un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: Bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Este es nuestro Dios que vino con retribución, con pago. Vino a pagar nuestra deuda. Dios mismo vino a salvarnos. Y antes de ir a la cruz mostró sus credenciales de Mesías, cuando hizo cantar la lengua del mudo. Y esta persona que se encontró con Jesús, porque lo trajeron a él y le rogaron que lo sanara, el Señor lo sanó. Y dice que escupiendo tocó su lengua. Y la Escritura dice que se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y la gente se maravillaba y decía: todo lo ha hecho bien. A los mudos hace hablar. Es nuestro Dios, el que tiene poder para que nosotros hablemos mejor, poder para que nosotros nos quedemos mudos. Este es el Dios que seguimos. No estamos solos en el mundo. Hay más de 8.000 millones de habitantes. Y a nuestro alrededor conviven o tienen de algún modo contacto con nosotros unas cuantas decenas de personas. En la iglesia propiamente tal, de seguro hay varias decenas de personas con las cuales podemos tener comunicación de algún tipo. ¿Qué vas a hacer con todo esto? ¿Vas a dejar que Dios actúe en ti? ¿Vas a dejar que Dios te abra plenamente tus oídos y haga que tu lengua sea completamente sana de todo lo que ha hablado, las malas palabras dichas, lo que debió haber dicho y no lo dijo, de tus silencios, de tus palabras en exceso, de tus palabras que equivocadamente dijiste en el momento inoportuno? Dios puede sanarte de todo eso. Si Él puede sanar a un mudo, puede hacer escuchar a un sordo. Si Él es Dios que vino a nosotros con retribución, el mismo Dios que vino y nos salvó, puede también sanarnos. Puede hacer maravillas con nosotros. Solamente tenemos que confiar en Él y esperar que Él haga lo suyo. Y sabemos que Él lo hará.
Él es el Todopoderoso, el Dios que hace maravillas. Emmanuel, que vino a estar con nosotros, que vino a compadecerse de nosotros, porque estábamos haciendo las cosas mal. Y ahora, con Él en nosotros, podemos empezar a hacer las cosas mejor, a corregir nuestros errores, desde nuestro sitio más íntimo hasta el lugar más público. Corregir lo que hacemos, lo que decimos. Dios nos ayude. Este Dios maravilloso que te ama tanto, que desea que tu boca sea sanada plenamente. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo El Señor del Habla. Dios desea educar nuestra boca, lo que hablamos, lo que comemos, lo que bebemos, lo que saboreamos, lo que respiramos. Si no tuviéramos boca, todas estas funciones se verían severamente afectadas y no podríamos seguir viviendo prácticamente. Debemos claramente usar con cuidado nuestra boca, lo que entra por ella y lo que sale de ella. Pero definitivamente lo que contamina al hombre no es lo que entra por nuestra boca, sino lo que sale de ella. Del punto de vista espiritual debemos entender esto. Dice Mateo en el capítulo 15, versículos 10 y 11. Y llamando así a la multitud, Jesús les dijo: Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Y esto por qué lo dijo? Bueno, los fariseos, escrupulosos de sus normas religiosas, estaban seguros que se contaminaban si no se lavaban varias veces las manos y antebrazos. Para ello tenían descrito detalladamente cómo debían hacer este rito llamado de purificación, entendiéndolo no desde el punto de vista higiénico, sino que ellos lo entendían desde el punto de vista de limpieza ceremonial, de santidad, de pureza, incluso espiritual. Nada que ver, porque lo que contamina al hombre no es si comes con las manos sucias o no. Ese es un problema sanitario, de salud, pero no es un problema de salud espiritual o un problema de santidad. Jesucristo los reprendió duramente a estos religiosos por tal creencia necia. Y agrega ahí en Mateo capítulo 15, versículos 17 al 20. ¿No entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Lo que sale de nuestra boca. De eso debemos ser sanados, de lo que sale de nuestra boca espiritual, de nuestro corazón sale, dice, lo que contamina al hombre, los malos pensamientos, las malas palabras, las agresiones, los falsos testimonios, las blasfemias, hablar mal, ofender. Dice Santiago en el capítulo 3, versículos 10 al 12, enseñando a los cristianos cómo debe ser nuestra actitud. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Por qué decía esto? Porque, por un lado, hablamos cosas de Dios y hasta podemos recitar versículos bíblicos y hablar religiosamente e impresionar a los hermanos e impresionar al público en general. Pero también impresionamos cuando de esa misma boca salen palabras ofensivas, necias, que hacen daño. No puede, dice Santiago en el capítulo 3, que de una misma boca salir bendición
y también salir maldición. La Biblia, traducción lenguaje actual de Santiago 3, del día al 12, dice: con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes, que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así. No debemos, significa eso, tener un lenguaje bien medido en una situación y tener un lenguaje descontrolado en otra situación semejante. Si nosotros realmente somos hijos de Dios, en lo público, en lo privado, en lo secreto, de día, de noche, en cualquier sitio, debemos ser de una misma línea. La bendición no debe mezclarse con maldición. La maduración y el crecimiento del creyente deben ser de tipo interna, pero también dar frutos externos, frutos visibles, audibles también por otros, que otros puedan escuchar que realmente hemos cambiado. Ha cambiado lo que sale de nuestra boca. Ya no salen mentiras, engaños, falsos testimonios, ofensas. No salen de nuestra boca malos pensamientos, ni palabras necias que nos pueden llevar al adulterio o a la fornicación. No podemos tener un lenguaje respetuoso cuando estamos congregados o conversamos con algún otro hermano en cualquier sitio. Y luego tener un lenguaje chabacano, grosero, agresivo, rencoroso. ¿Cómo puede ser así? No debe ser así. Ni en esta ni en otra circunstancia. Debemos crecer en el mismo sentido. Debemos ser capaces de dominar nuestra lengua, de dominar nuestra boca, de dejar que el Señor señoree sobre nuestra habla y que no hablemos de una manera en un sitio y de otra manera completamente opuesta en otro sitio. Dios nos llama a bendecir y no a maldecir. Debemos ser consecuentes, significa esto, con lo que decimos creer. Y esto no es solamente en el lenguaje verbal, sino que también en todo lenguaje, en el no verbal, llámese gestos, expresiones de desagrado u ofensas diversas. Tenemos tanto que crecer, hermanos. Tenemos tanto que madurar. El Evangelio no se trata de ir 1, 2, 3 días a la semana a la iglesia. Cantar, orar, ayunar, o dar diezmos, ofrendas, bendecir los alimentos, o ponerse ciertas ropas. El Evangelio debe afectarte, cambiarte, transformarte desde lo más íntimo de tu vida. Ahí en tu hogar, donde tú te mueves las 24 horas, donde tú duermes. En todo sitio debe haber un señorío de Dios en tu vida. Él debe señorear lo que meditas, lo que sale de tu boca. Él debe ser realmente Señor de tus pensamientos, Señor del habla, Señor de lo que haces, de lo que dices. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que ojalá tengas un intenso deseo de ser como Él, de aprender de Él, de agradarle, de servirle con gozo, con alegría, con entusiasmo, con amor, queriendo ser como Él, que Él sea tu maestro, la persona a la cual quieres imitar. No imitar como habla tal o cual ídolo o personaje, aunque sea religioso. Lo importante es imitar a Cristo, su conducta, seguir sus enseñanzas, hacerlas propias y vivir cada día de acuerdo a ellas. Que Él definitivamente sea Señor en tu vida. Que sea Señor de tus ojos, Señor de tus oídos, Señor de tu boca, Señor en lo que escuchas, Señor
en lo que hablas. Señor, en todo tiempo y en toda circunstancia. Necesito que me hablen de ti, Señor, de tu gracia y de tu amor. Necesito que me hablen de ti, Señor, de tu gracia y de tu amor. Y poder ser lleno de tu espíritu y en tus caminos andar. Y poder ser lleno de tu espíritu y en tus caminos andar. Necesito que me hablen de ti, Señor, de tu gracia y de tu amor. Necesito que me hablen de ti, Señor, de tu gracia y de tu amor. Y poder ser lleno de tu espíritu y en tus caminos andar. Y poder ser lleno de tu espíritu y en tus caminos andar. Y en tus caminos andar. Y en tus caminos andar.